Recordarles, iglesia, los martes, 5:30 de la mañana, estemos ahí conectaditos. Recuerden que ahí están los códigos QR, donde tú puedes tener todo lo que es el canal de WhatsApp de la iglesia, y allí van a llegar toda la información y va a llegar el link para que tú te puedas conectar a lo que es la oración de las 5:30 de la mañana. Pastor, ¿por qué tan temprano? El que madruga. Entonces, así que estemos ahí de la mano del Señor y conectémonos para tener la bendición de parte del Rey Poderoso. ¿Lo creen así? ¿Cuántos estuvimos hace 8 días? Que pudimos llegar algunos, ¿cierto? Porque otros no, definitivamente por ningún lado había campo ni había lugar de donde llegar. Pero doy gracias a Dios, se celebraron los ¿qué? 22 años, y aquellas personas que de pronto no lo pudieron ver ni nada de eso, recuerden que ahí está en el Facebook ya lo que es la predicación de lo que es la semana inmediatamente anterior. Le dio por nombre el pastor Henger, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Pero pienso que en un momento necesitamos tomar algunas como sintonía de la predicación del pastor Henger, algunos aspectos que tenemos que empezar a tener en cuenta para que lo mejor venga para nuestra vida. Yo pienso que es bueno tener que hacer ajustes para que nosotros podamos ver esa bendición en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? No quiero dar a entender de que no vaya a venir, va a venir. Pero qué bueno que venga con algunos ajustes que nosotros hagamos bajo la bendición del Señor. ¿Cuántos lo creen? Tengo que empezar diciéndote que Jesús, antes de ascender al cielo, empezó a tener reuniones con sus discípulos. Empezó a tener reuniones con algunos de los que estaba allí. Y ese sentir fue decirle: oiga, hermanos, oiga, discípulos, ustedes no van a estar solos. Ustedes van a tener una compañía, y la compañía se va a llamar Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces viene en un momento y deposita el Señor lo que es diciéndole: vamos a tener la bendición de que son acompañados. Ahora, van a ser testigos de lo que en un momento he hecho, he visto, he realizado aquí en la tierra. Y es lo que empieza a decir Jesús a todos sus discípulos. Luego Jesús asciende al cielo, y todos los que estaban ahí alrededor de él se quedaron mirando ¿para dónde? Para arriba, ¿cierto? Y vinieron dos vestidos de blanco. Cuando habla la Biblia de que vienen vestidos de blanco, habla de ángeles, y les dice: ya basta de mirar para arriba. Él les dejó un trabajo, Él les dejó una labor, así que a trabajar, a hacer la obra que en un momento Él dejó, porque un día, Él va a volverse a dejar ver a sus vidas y a aquel que lo crea. Yo no sé si lo crean acá también. Ahora, estoy hablando de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, por favor. Si tengo indisposición del pecho todavía, estoy en pubertad, entonces por favor discúlpenme si pasa algo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2.
Y vemos cómo luego de la venida del Espíritu Santo, el llamado día de Pentecostés, que en un momento determinado conocemos, los cristianos hablaron en diferentes lenguas y de las maravillas que Dios estaba haciendo. Eso está en el capítulo 1, versículo 11. Cómo empezaron a tener ese sentido. Ahora, muchos de los que estaban alrededor, dice el versículo 13, empezaron a reírse, empezaron a burlarse, empezaron a acusarlos de que estaban ebrios, de que estaban borrachos. ¿Por qué? Por todo lo que estaba pasando allí. Pero muchos otros se asombraron como tal. Y dentro de ellos estaba Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Aquel testarudo, aquel que en un momento vivía en cierta manera metiendo las narices donde no debía en muchas ocasiones. Aquel que en un momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque muchas veces era tan impulsivo que a Jesús le tocaba retenerlo, ¿cierto? Pero ahí estaba ese Pedro también. Y él recibió eso que Jesús dijo. Él recibió esa bendición grande y poderosa de lo que Jesús dijo que iba a estar acompañado. Entonces Pedro, usado grandemente por Dios, da el primer discurso, la primera predicación de la iglesia de Cristo, de la cual resultaron salvas más de 3,000 personas, dice el versículo 41. Entonces, ten en cuenta cómo inicia la iglesia, cómo es que inicia la iglesia de Cristo Jesús, cómo en un momento tiene algunas características para que se inicie la iglesia de Dios. Ahora, es maravilloso ver el cuerpo de Cristo gozarse ante hacer la voluntad del Señor. Yo no sé si lo crean, pero vale la pena ver esos gozos y esas alegrías de lo que es la iglesia, ¿cierto que sí? Y en el libro de los Hechos, conociendo esa historia del inicio de la iglesia, quiero sacar algunas características de la iglesia primitiva. La primera de ellas, la iglesia primitiva era una iglesia ¿de qué? De oración, de oración. Si lo vamos a ver, por favor, veámoslo a la luz de la palabra. Lo tenemos ya, versículo 42 del capítulo 2 de Hechos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la ¿qué? ¿Estoy acá, iglesia? ¿Y a la qué? Oración. Entonces la iglesia primitiva era una iglesia ¿de qué? De oración. Lo primero que estamos viendo narrado en el libro de los Hechos, luego de la ascensión de Cristo, luego de que en un momento el Señor en un momento va hacia el cielo, es la elección de Matías. Recuerden que en un momento tenían que decir, somos 12 y necesitamos ser 12 igual, pero uno falló. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Han notado por qué no se le coloca un muchacho de Judas? Tremendo, ¿cierto? Quedó una marca tremenda con ese nombre, ¿cierto? Entonces, tenían que en cierta manera cambiar lo que era el nombre de ellos y cayó en Matías. Pero me dice la palabra, capítulo 1, versículo 24 de Hechos, que fue en sentido de oración. No fueron allá y miraron el más bonito, no vieron la elegancia, no vieron nada de eso, sino que en oración le clamaron al Señor. ¿Para qué? Para que tomara el cupo de Judas. Pero también, cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, recuerde que se presentaban constantemente porque no permitían que hicieran lo que estaban haciendo. Y entonces muchas veces lo encarcelaban y todo eso. Y fueron llevados allí. La iglesia del Señor empieza a clamar para que Dios use a estos dos hombres y vayan y prediquen la palabra a donde quiera que vayan. Hasta en la misma cárcel. Esto está en el 4:23 hasta el 31. Nos relata claramente todo esto. Ellos no se asustaron, ellos no se escondieron, ellos clamaban a Dios, oraban a Dios. ¿Por qué? Por fortaleza para servirlo en medio de las adversidades que estaban. Entonces vemos una característica especial y es oración. ¿Cuántos lo creen? Una segunda cosa está en el versículo 42 también. La iglesia primitiva vivía en comunión, en una comunión constante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan.
Y es maravilloso leer cómo los primeros cristianos vivían en esa comunidad. Versículo 46, si lo ven. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y con sencillez ¿de qué? De corazón. Mira al que tiene al lado, dígale, sí, tiene razón. Le falta un poquito, pero sí. Ese sentido de lo que es la comunión de hermandad, que en un momento da ese sentido de lo que es la unidad de la iglesia. Esta unidad como iglesia anima a cada individuo a permanecer fiel al Señor, a servir al Señor, a servirlo de una manera o de otra. Y es tan necesario que permanezcamos unidos como cuerpo de Cristo, porque es el día en que vuelva, nos vamos a ir con Él. Porque nos va a encontrar en comunión. Ten en cuenta esto, no sabemos si somos nosotros, pero estos apóstoles lo estaban haciendo hace cerca de 2000 años, esperando que Él viniera. Y hoy, casi 2000 años después, todavía esperamos que Él vuelva otra vez. Y por eso lo hacemos, por eso tenemos esta comunión, por eso nos reunimos en ese sentir. Pero también versículo 32 del capítulo 4, versículo 32. La congregación de los creyentes era de un solo corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Otra característica especial es que la iglesia primitiva se caracterizó por la generosidad. Permítame decirles, si ustedes lo ven, en cierta manera, hay textos en que decían que vendían lo que tenían y lo compartían con la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia empezara la labor que Jesús dejó dicho esto. Entonces, aunque esta práctica, es que el sentido como tal de la práctica, trajo problemas después. Yo leo en el capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira. Y los invito a que lean, como en un momento también trajo inconvenientes. No quiero dar a entender de que no se haga. Hoy la iglesia de Cristo todavía es generosa. Era para la catedral, pero bueno. Eso nos lleva a elegir en cierta manera diáconos, servidores, hermanos de buen testimonio, que se dedicaron especialmente a la labor como tal. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaron a ello. Y una última característica que veo de la iglesia, de lo que es la primera iglesia primitiva, es que abrazó el mandato de Dios de expandir el evangelio, expandir la palabra de Dios. Desde el mismo discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés, hasta la muerte de Esteban, ojo, la obra de Dios en Saulo continuó. Y ahora el apóstol Pablo como tal, que va hacia los gentiles. Y esos gentiles hoy nos llamamos ustedes y yo, gentiles de Cristo Jesús. Esa es la obra como tal de esa primera iglesia y es impactando como tal lo que hizo Jesús en la tierra y lo que en un momento determinado sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Lo creyeron acá? Entonces la iglesia primitiva ciertamente impactó la sociedad, impactó lo que en un momento se estaba viviendo a través de ¿qué? De la generosidad, a través del compromiso de Dios, a través de la actitud firme de pasar a ser rechazados, azotados, perseguidos, pero fueron perseverantes en decir, con Cristo somos más que vencedores. Me doy a entender en esta mañana. Entonces, tenemos que empezar a mirar. ¿Alguien quiere algo nuevo para su vida? Lo mejor está por venir. Nos dijeron hace 8 días, y lo mejor está por venir. Entonces, necesitamos decirle, Señor, porque lo mejor no llega. Porque muchas veces lo mejor no está llegando. Entonces, pasan eras, pasan siglos, pasa todo este sentido, pero el sentir de la obra del cuerpo de Cristo sigue igual. No ha cambiado jamás. Con aciertos, con desaciertos, con sigmas, con rencillas. Por un lado la obra iniciada, siempre Jesús estaba allí y se continuó hasta el día de hoy. Yo quiero decirles algo en esta mañana. Para nosotros el inicio de esta iglesia posee esas características. Las posee completas. Es de resaltar que todo lo que se tiene hasta el momento ha sido por la bendición grande del Padre Celestial.
pero también porque muchos hermanos en comunión, en unidad, estuvimos ahí aferrados, diciendo vamos para adelante. ¿Cuántos lo creen acá? Hay otros, hay unos que están con este servidor todavía, hay otros que ya están en la presencia del Señor, hay otros que de pronto están fuera del país, que se saludan a través de los medios, hay otros que están en otras ciudades y también los saludamos, hay otros que están en otras iglesias y no hay problema, hay otros que se devolvieron al mundo. No lo comprendo, pero también pasó. Y yo quiero enseñarles en esta mañana cómo inicia la iglesia. ¿Cómo en cierta manera inicia la iglesia? La iglesia inicia en esta casa. Estamos hablando de 22 años. Normalmente la iglesia empezó en la casa de enseguida, la iglesia de María, en la casa de María del Carmen Cárdenas. Allí se empezó en la salita de ella. No se empezó en puertas cerradas, sino se abrían las puertas y se tenía ese sentido de ir a congregarnos allí. Este lugar es el que en muchas oportunidades les he dicho, el Señor tuvo plata para tumbar las paredes, echarle la plancha y se le acabó la plata. Y permítame decirle, quedó como el basurero de la cuadra. Porque para aquellos que en un momento recuerdan, ahí botaban la basura casi todos los muchachos y todo ello. Llegaron y le dijeron, oiga, arriéndelo para unos billares. No. Arriéndelo para una tienda. No. Arriéndelo para... No. Llegamos nosotros y arriéndelo para la iglesia. Sí. Y ahí empezó la iglesia, el Oasis. Y permítame decirle, con el sentir de oración, con el sentir de clamor, muchas cosas pasaron allí. Es más, yo no sé si recuerdan, en 60 metros cuadrados, que son todas las casas de este lugar, 60 metros, estábamos 70. Se llama el sauna de Dios. Pero lo que trato de dar a entender con esto es, las características de la primera iglesia se inició así, de esa manera. Allí orábamos, allí clamamos, por supuesto, por la bendición del Señor. Y llegó la bendición de Dios y dijo, les voy a regalar un lote. Se los voy a regalar, pero con un compromiso, hágame en casa para mí. Y adivinen, no le dijo solamente al pastor. ¿Le dijo a cuántos? A toda la iglesia. Y empezamos. Ahora sí, entonces, ahí viene el lote. Ese es el lote como tal. Ojo, el otro basurero ya no de la cuadra, sino de todo el barrio. Este era el basurero del barrio. Aquí botaban todos los escombros, aquí botaban todo, absolutamente todo, y todo nos tocó recogerlo porque fue el lote que el Señor nos regaló. Recuerden, la carretera era despavimentada y tragábamos polvo. Yo no sé cuántos se acuerdan acá, tragábamos polvo de lo lindo, porque pasaban esos buses y nos dejaban monos. Ten en cuenta, empieza a darse el sentido de construcción. Y empezamos a verlo, ¿sigue? Empezamos a verlo. Y ten en cuenta, mujeres, niños, hombres, que en un momento Dios está usando ¿para qué? Para levantar lo que en un momento es esta obra. Ahí empezamos a ver cómo Dios en un momento sí estaba en este lugar y se manifestaba de una manera. ¿Sigue? Allí estamos, por supuesto. Y cuando digo estamos... Por favor, el primero que estaba era este servidor. Yo no sé cuántos pasaban por aquí en un bus y veían un sombrero así de grande. Ese era este servidor. Porque lo principal, iglesia, lo principal es que la iglesia somos todos. Y al ser todos, todos hacemos la obra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sigue. Cómo en un momento se empiezan a hacer los huecos para lo que son las zapatas de cada una de estas. Este lugar tiene unas zapatas de 2 de diámetro por 2 de profundidad, o sea, está para 10 pisos como tal. Pero el sentido es siempre al futuro. Sigue. Las mujeres carretillando, cuando yo les digo es que las mujeres carretillaban acá. ¿Dónde está Araceli? ¿Sí está por ahí? ¿No pudo venir hoy? ¿Ara? No vino, pero ahí está Araceli. Carretillando, por supuesto, llevando mezcla, haciendo una cosa, haciendo otro. Los niños amarrando el hierro, por supuesto, está todo allí. Sigue. Hasta que se nos volvió muy pequeñito allá, demasiado pequeñito, y aquí en el parque, donde está el parque, hicimos una enramada. Vean la enramada.
Esa es la enramada como tal. Y empezamos a hacer esa enramada como tratando de decir, oiga, vamos a empezar a ver el poder de Dios allí, porque es el lugar donde Dios escogió para su casa. Y empezamos a tener ese sentido de armar la enramada, y mire lo que pasó. Mire lo que sucedió a partir de la enramada. Así que empezó a moverse el poder de Dios sobre su iglesia. Porque había unanimidad, porque había un solo sentir, había el sentir de seguir la obra de Dios. Esto es en la enramada, esto es dentro de la enramada, pásalo. Ahí dentro de la enramada era Paroi, las cejas de Paroi eran guaudas y, escuchen bien, cada vez que había culto, eran coger las sillas y corra para un lado y para el otro porque se guardaban en una casa. No se podían dejar ahí porque se desaparecían. Entonces, el corre cada vez de culto, ¿para qué? Aquí está Rógenes que lo puede decir, era cargue sillas y cargue mesas y cargue una cosa para poder tener el culto. Sigue, allí está la manifestación del Señor, sigue, hasta que se empezó la labor acá. Aquí ya lo ven ustedes como tal, es el mismo lugar, pero ya ahorita más bonito. Porque es el mismo lugar. Y cuando yo les digo que nos mojábamos más aquí adentro que afuera, es una verdad. Mire el techo. Eran chorros lo que caían aquí dentro de agua mientras estábamos en culto. Pero todo esto que por un solo sentir y un solo deseo, ya eso es aquí dentro de lo que es el culto. ¿Dónde está Olguita? Mire la Olguita ahí. Mira Olguita. Qué lindo ver la Olguita. Cómo en un momento se movía. Sigue. ¿Saben quién es ese niño? ¿No saben quién es ese niño? Mírenlo allá, sentado a él. Eso es ver lo hermoso de la obra de Dios. Sigue. ¿Cómo ver un ramillete allí de niños? De pronto ahorita ya no están acá, de pronto están en otras cosas, pero cómo en un momento Dios se movía de una manera especial para que la obra de Dios, ¿qué? Continuara y continuara. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo en un momento determinado se hizo esto? Mírelo, ¿cómo se hizo? Vendíamos carne asada, vendíamos sancochos, vendíamos tamal, lo que en un momento se apareciera. No vendieron maridos porque definitivamente todos eran buenos, o si no, lo que se apareciera se vendía en este lugar. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y Dios cada día añadía y añadía y añadía su bendición, pero también muchas más personas para seguir haciendo la obra de Él. Continuamos en qué? En las labores siempre y hasta de pronto en esto, mire. Sigue. Déjese picar por las pulgas, les decía yo. ¿Por qué? Porque habían ropa que donaban y todo eso y se vendían. ¿Para qué? Para hacer la obra. Janet lo recuerda. Janecita lo recuerda muy claramente todo lo que en un momento se ha hecho. ¿Para qué? Para que tengamos la obra del Señor como hasta el día de hoy se ha hecho. ¿Cómo se hizo realidad? A punta de todas esas actividades. A punta de todo lo que en un momento determinado hemos podido hacer. Para los que no saben, la iglesia está en un sector que no es pudiente. El estrato de estos barrios nunca ha sido alto, sino un estrato 1 y 2. Y doy gracias a Dios. Entonces, la iglesia no ha tenido unos recursos de decir vamos a construir 500 millones de pesos que hay aquí construidos. Pero lo que sí te digo es que cuando se manifiesta el poder de Dios, Él da la plata. Porque hasta el día de hoy lo hemos visto. Hasta el día de hoy hemos visto. Aquí hemos visto nacer muchos de ustedes. Darita es un ejemplo de ello. Por ahí está Joan, que los vimos nacer aquí y corretear por acá porque simplemente esa es la manifestación de Dios. Ya hoy no corren porque, bueno, aunque tengo que aclarar algo también. La Constitución del 91 da algo que se llama la libertad de culto. Y esa libertad de culto, permítame decirles, una mentira plasmada en un papel. Porque a pesar de que tenemos libertad el día de hoy de poder predicar el evangelio,
ten en cuenta que siguen teniendo la prioridad la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque el gobierno dona recursos, dona lotes, dona baldíos, dona para la Iglesia Católica. Cuando ustedes ven una Iglesia Católica, jamás compraron un lote. El gobierno lo donó para que tuviera el barrio La Iglesia. Pero piensan solamente en la Iglesia Católica. Por eso la Constitución no nos ve a nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica, como una iglesia, sino simplemente nosotros nos toca, en cierta manera, hacerlo porque no tenemos esos privilegios. Hace tiempos iniciamos un sentir de reactivarnos de nuevo. Les dije, oiga, veamos algo, ¿cómo hacemos algo para volvernos a reactivar y ver realidad el segundo piso de la iglesia? ¿Se acuerdan que yo les dije? Proyectémonos, miremos a ver qué hacemos, cómo reiniciamos esto. Y lo que en un momento dije fue, oiga, hagamos una base para comprar las cerchas y que en un momento determinado podamos decir, empecemos a hacer las cosas. Yo no sé cuántos se acuerdan. Y les dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer unos bonos. Y doy gracias a Dios por aquellos que nos apoyaron, que nos dieron en su momento y se logró obtener una parte. Pero vi que el momento no estaba como propicio porque estaba después de una pandemia, por supuesto muchas cosas, muchas dificultades. Y muchos de los que dieron en ese momento se están preguntando, ¿y la plata? Pastor, ¿y qué? ¿En qué se la gastó? Entonces quiero darle reporte en esta mañana. Richard. Amén, iglesia, Dios los bendiga. Bueno, como bien le decía el pastor, hace un año exactamente también empezamos un proyecto que se llama Cimientos de Fe, ¿recuerdan? Que empezamos todos juntos como iglesia a aportar. Como le decía el pastor Wilson, de ese remanente de los bonos ya había 8 millones de pesos que están en este lado, ¿sí? 4 y 4. Y recuerden que esta imagen se las mostramos hace un año específicamente, que empezamos con 7.360.000 pesos, que fue lo que recolectamos entre todos, ¿sí? Decidimos colocarlos dentro de un CDT, ¿cierto? Para que empezara a tener rendimientos. Hasta ese momento estaba en el 13%, entonces eso fue como empezamos, ¿verdad? Hace un año exactamente, pásala porfa. Para un total de 15.366.702 pesos. Después al tiempo, como a los 5 meses, si no estoy mal, les volvimos a mostrar cómo habían mejorado los rendimientos, ya pasaba este valor. Como notaron, ya fue bajando los porcentajes de rendimiento porque los bancos al principio lanzaron grandes porcentajes, pero ya después fueron bajando, ¿sí? Igual ahí seguía haciendo su rendimiento y seguía pues avanzando, 16.071.000 pesos, 701. Y finalmente, esto es lo que tenemos en este momento, esto lo hicimos esta semana. Si ustedes notan en la foto oscurita, el porcentaje bajó mucho, mira, el 9.25%. Entonces buscamos con el pastor, él mismo también me dijo, bueno, Richard, hagamos algo, movámosle a otro fondo donde haya mejor rendimiento. Así que lo hicimos en otros bancos que está, espérame, devuélvete, está en Flex y en Ualá, ¿sí? Y como pueden ver, Ualá. Y están los diferentes porcentajes, mira, el 11%, este está el 10.5% y bueno, todavía tenemos este en el 9.25%, para un total en este momento de 17.274.576, es decir que tuvimos un rendimiento de 1.907.874 pesos en un año. Qué bendición, ¿no? Estando el dinero ahí quieto, de alguna manera generó rendimientos. ¿Qué tal si empezamos a mover? Yo sé que ese gran sueño de Dios para esta iglesia va a ser posible en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Amén. Amén, amén. Listo. Entonces, ahí está la plata. No se la gastó el pastor. No se fue de viaje y no. Ahí está siempre la plata. Le doy gracias a Dios. Hay casi 2 millones de pesos más por ese rendimiento. Y lo que dice Richard es cierto. Veíamos que cada vez bajaban más los rendimientos y hoy están al 9. Creo que están al 9. ¿Por qué está en Ualá? Porque está al 11 todavía. En Ualá está al 11. Y ahora ese flex es Finandina y Finandina está al 10.5.
Entonces hemos tratado como de correr ese dinero. ¿Para qué? Para que le llegue lo que más se pueda diario, porque son entidades que pagan diariamente. Entonces es una bendición y por eso hemos podido recopilar todo lo que se ha recopilado, casi 2 millones de pesos. Entonces ahí está la plata, hermanos. Ahora, aclaro algo, pastor, ¿eso a nombre de quién está? Eso no puede estar a nombre de la iglesia, porque la iglesia es un ente sin ánimo de lucro. Al ser un ente sin ánimo de lucro frente al gobierno, el gobierno nos rige de que no podemos dejar remanentes para absolutamente nada. Quiere decir que todo lo que ingrese a la iglesia tiene que ser reembolsado a la iglesia. Entonces, normalmente en el año los gastos y todo esto, si queda un remanente, por eso es que compramos mesas. Entonces, con ese remanente que queda, compramos 5 mesas, listo. Pero al año siguiente, si queda un remanente, compramos los parlantes. Entonces, compramos los parlantes. Y entonces, quedó un remanente y dijimos, oiga, hagamos la cafetería. ¿Alguien recuerda eso? Hagamos una cafetería donde podamos sentarnos bien, agradable y todo eso. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Con los remanentes que quedan, hicimos el enrejado, el tejado, para que en un momento se hiciera lo que era la cafetería allí. Nos alcanzó para limpieza, nos alcanzó para todo ello y no nos alcanzó completamente para la pintada. ¿Qué hicimos en ese momento? Dijimos, hermanos, qué lindo podernos sentar allí, tomarnos un cafecito, recordar la comunidad que en un momento determinado, o la comunión a la cual nos está llamando el Señor. Tener esa comunión allí de podernos sentar, deleitarnos. ¿Qué tal si le echamos un piso? ¿Cuántos recuerdan eso? Doy gracias a Dios por aquellos que dijeron, listo, vamos a hacerlo. Es más, con Normita dijimos, vamos a hacer esto, entonces lo hicimos y dijeron, Normita, vea, en este momento les puedo sacar un precio especial y creo que costaba 2 millones de pesos echar el piso. Doy gracias a Dios porque se recolectó 1 millón. Y gracias a Dios por eso. Y por supuesto es una bendición muy grande todo eso. Pero tengo que venir a decirles algo. Viene un sinsabor. Y ese sinsabor es, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy, ¿cuántos creen que esto es una bendición? Ahora hay como un desgano, hay un conformismo, hay una sequedad para seguir haciendo la obra de Dios. Y tengo que decirles eso con amor, porque recuerden que Dios al que ama, disciplina. Yo entro aquí también. Yo debo estar aquí también, diciéndoles, ¿qué pasó, iglesia? ¿Qué sucede, iglesia, frente a ello? Amén por lo que en un momento se da. Ahora, esto se puede dar por 2 motivos. Y los que estuvimos el domingo lo vamos a entender. El pastor Juan Carlos lo decía en la oración del final, cuando estábamos todos ahí sentados. Todos ahí parados en la oración. Puede que no estén a gusto. Puede que ustedes tengan algo dentro de ustedes y digan, necesitamos un cambio. Y puede ser también hasta un cambio de liderazgo. Y eso es valioso. ¿Por qué? Porque hay cansancio de pronto. Y yo les digo algo en esta mañana. Si es así, yo estoy dispuesto a tomar la iniciativa de hacerme a un lado por amor a la iglesia. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que estoy renunciando ya, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si es el motivo, yo estoy dispuesto a hacerme a un lado. Pero la iglesia no puede parar, no se puede parar porque Cristo no ha venido todavía. Y mientras no venga, hay que seguir trabajando. Se debe seguir haciendo la obra de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Yo no sé si me di a entender. Ahora, aquí ustedes pueden medirme
con las 3 Fs, lo que es este ministerio como tal. Las 3 Fs. La primera F es la fama. Permítame decirles que cuando en un momento determinado va subiendo el auge de la iglesia y todo eso, y se van viendo cosas espectaculares, hay algo que nos pica al ser humano y se llama ¿qué? El moño crecido. Gracias a Dios no tengo moño. Gracias a Dios no tengo ni pelo. Y aún hoy me paro allá afuera a recibirlos de la mano, de un abrazo o del ósculo santo que tanto le disgusta a mi esposa. Porque aún sigo siendo oveja. Y yo quiero seguir siendo oveja. Pero ten en cuenta en un momento determinado, si ustedes creen que de pronto se me ha subido el humo, que de pronto, dígamelo con mucho gusto y yo digo, oiga, sí, tiene toda la razón. Pero en lo que yo hago, iglesia, yo sigo barriendo. Yo no sé cuántos me han visto, pero yo sigo barriendo. ¿Sabe qué? Yo sigo haciendo adecuaciones. Yo sigo, alquilemos unos andamios y venga, yo lo sigo haciendo. Y por supuesto no me da nada. En fin, si es por esa F, difícilmente, iglesia. Entonces viene la segunda F. Recuerden que esa es la medida en la cual ustedes pueden medir un ministerio. La segunda F es finanzas. Una de las cosas que siempre he querido dejar en claro aquí en la iglesia es, yo no sé, yo no quiero saber quién diezma y quién no. No lo quiero saber, porque yo no quiero saludarte a ti, darte el abrazo a ti, porque eres el que más diezmas en la iglesia. No, yo quiero hacerlo por la hermandad en Cristo. Yo quiero hacerlo por la comunión en Dios. Entonces yo no sé quién diezma acá, no tengo ni idea quién lo hace y quién no lo hace. Siempre la iglesia ha tenido una persona que la maneja. Aquellas personas antiguas recuerdan a Ligiecita, que en este momento está en la presencia del Señor ya. Y Ligiecita lo llevó por muchos años, todo lo que era la compra de todo lo que era construcción, ella lo llevaba como tal. Después estuvo Luceneida, no sé si está Luceneida por ahí, también estuvo allí. Después en un momento determinado entró Eliezer, yo no sé cuántos recuerdan a Eliezer, hasta cuando tuvo la enfermedad y se fue para Cali, y Eliezer manejó las cuentas muy bien también. Normita, a regañadientes y todo eso, pero Normita en cierta manera o hizo la labor como tal. Cuando hablo de Normita, ella viene al primer culto y se sienta ya en la última silla, por eso direcciona hacia allá. Ella fue la tesorera de la iglesia un tiempo. Hasta el día de hoy, mi esposa, hace unos años para acá, viene llevando las finanzas de la iglesia. Pastor, ¿cómo es el serrucho ahí? Y te vuelvo a decir, absolutamente nada tengo idea de lo que entra en la iglesia porque no quiero contaminarme. Pero lo que sí te puedo decir en esta mañana es que la iglesia está al día en todo, en completamente todo. Arriendos, servicios, sueldos, ofrendas, ayudas, apoyos a ministerio y ante el gobierno la presentación de lo que es la declaración de renta y la exógena. Todo está al día para la gloria de Dios. Entonces, muchas ocasiones quieren decir, es que la iglesia está caña. Otros que de pronto dicen, uy, es que la esposa del pastor es machucha. Y yo te quiero decir, ella sabe hasta dónde puede gastar. Porque aquí hay unos gastos. Y permítame decirle, como digo que la obra está en un medio en el cual no es de mucha cantidad, recibimos diezmos de 2,000 pesos. Y doy gracias a Dios por esos diezmos, porque se paga la luz, porque se paga el arriendo, porque se pagan cosas. Entonces no son diezmos así, sino que simplemente con lo que llegue se puede hacer lo que se hace. Así que por finanzas tampoco.
Es más, yo no sé cuántos recuerdan hoy que manejé casi 500 millones de pesos de los hermanos, de algunos hermanos de acá de la congregación. ¿Y cómo los manejé? Con un proyecto. El proyecto era hacer un edificio, como el que está en la esquina. Ese edificio lo íbamos a hacer, compramos el lote. Compramos un lote, mandamos a hacer planos, mandamos a hacer estudio de suelos, mandamos a hacer completamente todo. Y por 3 hermanos que estaban ahí dentro de todo el grupo se dañó el proyecto. Y empezaron a decir una cantidad de cosas del pastor, ladrón y todo eso, y por supuesto tuvieron razón. No, no tienen razón porque aquí estoy. Es más, hasta el día de hoy tengo guardados los recibos que les dije, fírmeme porque devolví completamente cada peso que las personas colocaron para eso. Me demoré, sí, porque tenía que vender el lote. Tenía que vender un lote. Y por supuesto, devolví todas las platas. Pero tengan en cuenta, los gastos que fueron estudio de suelos, que fueron planos, que todo esto, fueron 70 millones de pesos. Yo los asumí. Para que la iglesia jamás tuviera un sentir de decir, el pastor es un pícaro. Entonces, por finanzas tampoco, iglesia. No me preocupa porque Dios es mi proveedor. Y jamás en un momento determinado voy a hacer esto. Ahora, quiero aclarar algo también que vengo percibiendo también. En la oración que hago de las ofrendas, de los diezmos, yo digo claramente, no es una obligación, no es un mandato de Dios, mucho menos nuestro. Pero no estoy diciendo que no se haga. Porque el diezmo es una bendición para tu vida y para tu casa. Yo no puedo coartarle esa bendición que Dios quiere hacer en tu vida cuando tú lo haces. Yo puedo dar ejemplo de una persona aquí en la iglesia que pone a diezmar toda su familia y toda su familia no viene, pero ella sí. Y permítame decirle, desde niño cogió a su nieto y le dijo, mijo, de lo que le dan para el recreo, diezmo. Llegó a lo que es en el bachillerato, mijo, de lo que le dan para el descanso, diezmo. Hoy está trabajando y cuando llega a la mesada lo primero es diezmo. Porque tienen el concepto claro y es una familia bendecida de la iglesia. Estoy seguro de que tuvieran perro o gato, no le daban comida un día porque era el diezmo. Esa persona está acá. ¿Para qué la nombro? Porque ella está acá. Con esto estoy diciendo, no estoy diciendo que no lo hagas. ¿Y sabe por qué quiero decirles que no es eso? Porque el diezmo no es una ley. No viene de la ley. Pastor, pero ¿cómo se le ocurre decir? No viene de la ley. Porque Adán y Eva no vivieron en la ley y lo hacían. Porque Caín y Abel no vivieron en la ley y lo hacían. Porque Abraham no vivió en la ley y lo hacía. Cuando apareció Melquisedec y le dio los diezmos de todo. Entonces, el sentido del diezmo no es ley, no es mandamiento, es una institución de Dios. Es una institución y una institución se mantiene y se sostiene de la mano de Dios. Es como el matrimonio. El matrimonio, ¿dónde está apareciendo el matrimonio en la iglesia? No, y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados. ¿Qué es eso? La institución del matrimonio. Y cuando hablo de institución, viene de Dios, no viene de una ley, no viene del hombre. Entonces muchas veces también decimos, no, es que a mí me encanta esa iglesia porque allá no puedo diezmar. No lo hagas por eso, hazlo para bendición de tu vida y de tu casa. Cuando tú lo haces, Dios en un momento se encarga de todas las cosas de tu vida. Quiero aclarar eso porque muchas ocasiones de pronto tienen ese sentido. Entonces, la primera F es ¿qué? Fama. Nada. La segunda F es ¿qué? Finanzas. Nada. La tercera F, faldas. Inicié la iglesia con una mujer y hoy sigo con la misma mujer. Completamos 37 años de casados este año, con la misma.
Y para quienes conocen a mi esposa saben que es bien brava. Así que permítanme decirle, tampoco esa F. Tampoco es por esa F. ¿Me doy a entender en esta mañana? Esa es la medición que en un momento pido para un ministerio como tal. Pero ¿cómo erradicamos, cómo logramos romper con esa pasividad, con eso que está pasando dentro de la iglesia? Lo primero que debo decirles es, si quieren que lo mejor esté por venir a sus vidas y a mis vidas, hagamos algo. Hagamos algo. Porque no podemos seguir así. Yo le di por nombre a esta predicación, despertados del adormecimiento. Despertados del adormecimiento. Y esto lo saco bíblicamente, está en Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Libro de Ageo, o sea, en cierta manera lo que Ageo nos quiere dar a entender, iglesia. Allí nos habla de que el Señor en un momento determinado devuelve el pueblo a la tierra prometida. Y cuando devuelve el pueblo a la tierra prometida, ellos se encargaron de hacer casas hermosas, de tener cosas, y eso no es malo. Ojo, no me malentiendan, eso no es malo. Pero se olvidaron de la casa de Dios. Y eso sí es malo. ¿Por qué? Porque tú y yo venimos a este lugar a recibir bendición de Dios. Solamente para 3. Tú y yo venimos a este lugar para tener la bendición del Señor. No es por este servidor, no es por William, no. Es por la bendición del Señor. Cuando vamos a Ageo, capítulo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 9, tengo el tiempo para leerlo ahora sí. Versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 4, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Versículo 9, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara mi Señor de los ejércitos. Por causa de que mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre para su casa. ¿Cuál es la queja aquí? No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Pero sin embargo, Dios sigue bendiciendo. Sin embargo, Dios sigue derramando de su gracia en este lugar. Sin embargo, Dios sigue colocando su poder, su amor sobre este lugar. Pero viene, entonces esa es la queja, pero viene la revelación. ¿Cuál es la revelación? Versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y el versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considere bien que sus caminos. ¿Cuál es la revelación aquí? Mediten sobre vuestros caminos. Mediten en un momento determinado hasta dónde Dios los ha bendecido, hasta dónde Dios los ha traído. ¿Cuántos lo creen? Y yo puedo mostrarles la obra para la gloria del Señor. Yo puedo decir, esto es de parte del Señor, pero también de la unidad de saber que esa iglesia, esa primera iglesia fue un ejemplo para realizar esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe qué me dice esa revelación? Si ustedes construyen para mí, yo voy a construir para ustedes. Por eso debo de exhortarles a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros? Pero viene una respuesta. ¿Cuántos quieren respuesta? Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios los había mandado. Y escuchen bien, y temió el pueblo delante del Señor. Temió el pueblo delante del Señor. ¿Cuántos tienen ahí Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántos tienen ahí Hechos de los Apóstoles para que no lo hayan perdido? Capítulo 2, versículo 43. Capítulo 2, versículo 43. ¿Cómo empieza?
¿Sobrevino qué? Temor. ¿Temor a cuántos? A todas las personas allí. Ojo, ¿qué me está diciendo aquí en Ageo? Y temió ¿cuántos? ¿Temió cuántos en Ageo? ¿Cuántos? El pueblo completo delante de Dios. Ojo, la respuesta al escuchar la palabra nos trae temor. La respuesta que debemos de tener cuando en un momento escuchamos la palabra nos debe tener temor. ¿Sabe por qué? Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene temor, Él dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Y cuántos fueron? Todos, completamente todos. Si el problema es la pasividad, yo te invito en esta mañana que actuemos ya. Que actuemos ya. Porque si en un momento determinado por la pasividad vamos a detener la iglesia del Señor, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque las construcciones de Dios derrota, derrumba, deshace toda pasividad del pueblo de Él. Las construcciones de Dios se encarga de eso. Y permítame decirle, el solo hecho de ver bendición en este lugar, verás bendición en tu casa, en tu familia. El templo el día de hoy es Jesucristo, ¿cuántos lo creen? Y Dios quiere construir a Cristo en tu vida como el centro verdadero de tu caminar. ¿Eso qué significa? Que lo que venimos a hacer a este lugar es llenar nuestro templo de Él. Lo que venimos a hacer ustedes y yo en este lugar es que simplemente venimos a llenarnos de la presencia de Él. Termino con el capítulo 2, versículo 6 de Ageo. Capítulo 2, versículo 6 de Ageo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Vuelvo a reiterar, lo único que quiero decirles en esta mañana es, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, debemos de hacer algo. Y yo voy a invitarles a algo, yo no voy a hacer nada. Porque ten en cuenta algo, esa pasividad se me pegó a mí. Yo no voy a hacer nada. Pero voy a empezar, ustedes conocen mi número telefónico, voy a empezar a escuchar llamadas de algún hermano que va a decir, pastor, yo he sido bendecido en este lugar y voy a donar una vaca para que la hacen y la vendan y tengan para la construcción del templo. Yo voy a escuchar y voy a esperar la llamada de alguien de este lugar que diga, pastor, tengo 50 piernaperniles para que haga un sancocho y puedan tener recursos para la construcción del templo. Yo voy a esperar de alguien de este lugar que me llame y me diga, pastor, tomémonos un café, que vamos a pedirle al Señor qué es lo que se necesita para volver a activar la bendición de su casa. Que cuando esté la bendición en su casa, todo va a ir mejor. Y entonces vamos a recibir la palabra de hace 8 días. Lo mejor está por venir. Yo no sé si me dio a entender. Pero vuelvo a reiterar. Voy a esperar. Voy a esperar. Y tenga en cuenta, debe de haber un límite de esperar. Si yo veo que no pasa nada, entonces comprenderé que soy yo. Y entonces le diré, Señor, muéstrame la persona que continúe la labor en este lugar. Para capacitarlo, para llenarlo, para decirle lo que tenga que decirle acerca de lo teológico, de todo esto,
y simplemente yo me hago a un lado porque la iglesia debe continuar para la gloria del Señor. Iglesia, a pesar de que la hice, yo no me la puedo llevar. Esto no es un llavero para colgármelo. Y hay algo que es importante que están en las escrituras de esta iglesia. Jamás va a dejar de ser iglesia. Y esa es una cláusula que está. Nunca dejará de ser iglesia. Así que les animo a ello. Hay algo que el Señor deja y es, yo me voy a sentar y voy a esperar. Y que la obra del Señor sea la que en un momento determinado confirme y afirme lo que va a continuar. ¿Les parece bien? Antes sobre tus pies oramos. Reciban esto con amor. Reciban esto con amor. Por favor, no lo reciban como diciendo, uy, pastor, está bravo, está enojado. No, no, no. Y reciban esto con más amor. Ya basta de darle oído y darle lengua a chismes. Ya basta. Si tienen que en un momento venir a mí y decirme, oiga, pastor, me dijeron esto de usted, aquí estoy claramente. Vuelvo a reiterarlo, las 3 Fs son la mejor definición de un ministerio. Y si tienen algo contra ese ministerio, por supuesto, pero ya basta del chisme. Es más, hoy les autorizo, que si alguien viene a decirle algo de alguien, venga hermanito, venga, camine, vamos donde sea alguien y dígaselo delante de él, delante de ella. Porque no se trata en un momento determinado, se trata de una hermandad en la cual ustedes y yo pertenecemos y glorificamos el nombre de Dios cuando hay unidad y cuando hay ese sentir de la primera iglesia de Cristo Jesús. Así vamos a ver que lo mejor está por venir, no solamente para mí, sino para toda la casa del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, bendito sea tu nombre, Rey. Y si hay algo, Padre Celestial, en lo cual me he excedido, Señor, velo conmigo nomás. Pero Padre Celestial, si necesitas afirmar esta palabra en los corazones de tus hijos, de tu iglesia, derrama tu Espíritu Santo como el día de Pentecostés, buen Dios, y que simplemente se dé ese sentir en cada corazón y en cada vida. Yo te pido en esta mañana, Señor, que así como hasta el día de hoy nos has tenido en este lugar y has dado provisión, has dado bendición para que podamos tener este lugar, Señor, tu obra no ha parado. Cuando empiezo a decir que va a venir Cristo es porque tu obra sigue todavía. Y hasta cuando vengas, buen Dios, debemos continuarla. Mi Rey amado, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir tu iglesia, porque Señor, has sido extremadamente bendecida por ti y por tu presencia. Y yo te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy la iglesia está en paz y a salvo de todas las cosas que en un momento corresponden a lo que es de iglesia. Pero mi Señor, no podemos continuar de esa manera diciendo, ya todo está fresco, ya todo está tranquilo. No, Señor, necesitamos retomar lo que tú nos mandaste hacer, casa para mí. Y hasta cuando no veamos a nuestros hijos en el segundo piso de este lugar, no vamos a parar la obra para ti, Señor. Así que ayúdanos, Señor. ¿Cómo no poder tener esa cafetería y poder disfrutar de algo bien rico allí, Señor, entre hermanos y compartirlo entre hermanos? Señor, ayúdanos. Quítanos eso que en un momento nos está distrayendo, eso que nos está dañando, Señor, lo que es la tranquilidad y la paz de este lugar. Y Padre, que tu gloria siga siendo en este lugar poderosa, grande y maravillosa. Porque mientras estemos acá, Señor, tu presencia estará con nosotros. Y Padre Celestial, como lo dices en tu palabra, si despertamos de este adormecimiento, Señor, veremos que Padre Celestial, tú vendrás con las mejores
cosas para nuestra vida y nuestro caminar en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.